Seguimos empateando el tablero y como te dijimos íbamos a conversar con Jao Ferreira desde La Paz, Bolivia, y ya está en comunicación, ¿no? ¿Sí? Bueno, hola Jao, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo les va? Un saludo a todos desde acá de La Paz, a toda la audiencia de la radio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar con vos porque si bien el mundo con la pandemia se ha ido convulsionando más de lo que estaba, creemos que la situación de Bolivia viene bastante complicada, materia sanitaria, política, social, y vimos ahora los incendios, ¿no? Forestales. No sé por dónde podemos empezar. Me gustaría empezar con cómo se viene desarrollando la huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana con los bloqueos de caminos. Dale. El día lunes empezó esta medida de presión exigiendo la convocatoria y la rectificación por parte del Tribunal Supremo Electoral de las elecciones nacionales para que las mismas se realicen en la fecha que se había estipulado previamente, que era el 6 de septiembre, ¿no? Como deben saber, el Tribunal Supremo Electoral pasó esta fecha para el 18 de octubre y mientras todo el arco derechista aceptó la postergación, que sería la tercera posterga, el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales como la COB y las que forman parte del Pacto de Unidad convocaron a esta medida de presión exigiendo, como ya dije, al 6 de septiembre. En este momento, Gastón, estamos con más o menos cerca a los 80 puntos de bloqueos a nivel nacional, con una tendencia a ir aumentando, lo que indudablemente va a empezar a enturbiar aún más la situación política. Sin embargo, la medida de fuerza se desarrolla de una manera contradictoria, porque así como hay 80 puntos de bloqueo en este momento y existe una tendencia a aumentar, particularmente por parte del sector campesino y las barriadas populares de las zonas periurbanas, la huelga como tal en los sectores asalariados no existe, ¿no? Es decir, hay una desigualdad importante entre lo que sucede en el mundo campesino y de lo que sucede en el seno de los trabajadores asalariados. Evidentemente esto es una consecuencia de la manera y de la estrategia que las burocracias sindicales impulsaron la medida de fuerza, que fue sin alentar asambleas, sin alentar la coordinación de los conflictos que existen. Hay varias empresas en conflicto contra los despidos, contra rebajas salariales, etcétera. Bueno, todo el ataque que conocemos que los capitalistas vienen realizando con el pretexto de la pandemia en todo lado, ¿no? Uh-huh. Los métodos burocráticos de estas dirigencias sindicales impidieron preparar y organizar un verdadero plan de lucha, pero eso no es casualidad tampoco. Lo que se está buscando por parte de los dirigentes sindicales es obtener garantías de que no se van a producir nuevas postergaciones. En ese sentido, el día de hoy, Juan Carlos Guarachi, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, desafió al Tribunal Supremo Electoral a un debate para que explique las razones, etcétera, de la postergación. Uh-huh. El Tribunal Supremo Electoral ha contestado el día de ayer proponiendo una reunión de diálogo con las organizaciones sociales en conflicto para las 2 de la tarde, ¿no? Es decir, hay un intento de contener el proceso de movilización por la vía del diálogo, tratando de garantizarle al MAS de que no se van a producir nuevas postergaciones. Estamos en los hechos ante un conflicto con una estrategia limitada, ¿no? Que es la de presionar al gobierno golpista y al Tribunal Supremo Electoral de que se garantice una fecha que no pueda ser movida más adelante, ¿no? Y en ese mismo sentido, hoy se pronunció Carlos Mesa cuando afirmó que lo primero que debería hacer el gobierno es dialogar y establecer un diálogo, ya que opina que los argumentos del MAS son fácilmente rebatibles, ¿no? Y si no se produjera ese diálogo, considera que el gobierno debería garantizar la libertad de movimiento en las carreteras del país, haciendo cumplir la ley. Bueno, eso implica avanzar en una línea, si fracasara el diálogo, de mayor represión
y endurecimiento por parte de la policía y los militares del control de las protestas. Esto, Gastón, y para la audiencia del programa, hay que señalar que se está dando en un marco de profunda crisis, no solo por la pandemia, es decir, en estos momentos estamos con el sistema de salud absolutamente desbordado, colapsado. Ayer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que solo en la ciudad de La Paz el día anterior se habían recogido 170 cadáveres de domicilios y casas, que bueno, no tenemos forma de verificar estas cifras porque evidentemente están queriendo responsabilizar de las muertes y de la escasez de oxígeno a los bloqueos de caminos, cuando en realidad si uno es de extracción popular o de los sectores de trabajadores, no hay forma de conseguir ni oxígeno ni medicamentos en estos momentos. Es decir, estamos ante una crisis tremenda donde los laboratorios, las farmacéuticas vienen haciendo un gran negocio y donde los sectores populares que no pueden acceder por falta de dinero a estos servicios terminan muriendo en la calle y en las casas, ¿no? Entonces, el panorama político y social está complicado y esto se traduce en importantes fisuras a nivel del gabinete del gobierno, ¿no? El día de ayer renunció el ministro de Planificación. Con esto ya termino, Gastón, dame un minutito más. Ayer renunció el ministro de Planificación y según rumores, aunque no se verificó, esto se estaría debiendo a disidencias en el manejo de los créditos internacionales que Bolivia estaría ante la posibilidad de recibir del Fondo Monetario Internacional, los cuales están condicionados a una devaluación monetaria luego de que pase la pandemia. Entonces, este condicionamiento externo aparentemente habría provocado disidencias al interior del gabinete, provocando la renuncia de este ministro. Lo mismo sucede con la clausura del año escolar. No sé si se han enterado en Jujuy, pero en Bolivia tenemos el triste mérito de ser el único país en el mundo que ha llegado a cancelar y a clausurar el año escolar, privando a cientos de miles de niños y niñas de los niveles iniciales, primario y secundario, de la educación superior, de la educación pública, ¿no? Entonces, esta clausura del año escolar se revela como un nuevo ataque a los trabajadores, a los docentes, a los porteros, etcétera, de la educación privada, pero también en un ataque brutal contra todos los estudiantes que se ven privados de poder recibir esa educación y que la Constitución, el Estado deberían haberlo garantizado, ¿no? Entonces, bueno, esa decisión de la clausura del año escolar fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y no por el ministro de Educación, lo que pone en evidencia las importantes grietas y fisuras que al interior del gabinete se están produciendo, ¿no? Entonces, esa sería una panorámica general, Gastón, y para nuestra audiencia de Jujuy, de lo que viene sucediendo en estos momentos en Bolivia, ¿no? Bien, Javo, sí, muy completo, claro. Al respecto de esta situación que vos expresás en materia también de las crisis que está teniendo el gobierno de Áñez, recordar a la audiencia también que es un gobierno golpista, ¿no? Que no fue electo por el voto popular, la señora Áñez, sino que surgió de un golpe militar a fines del año pasado. Leía hace poquito a una entrevista que le hicieron a Pablo Stefanoni, que es exdirector de Le Monde en Bolivia, Le Monde Diplomatique, y la verdad que decía él algo que podría servir para pensar. Dice que la discusión por la fecha electoral, del calendario, las encuestas y su posible impacto en la reconfiguración del escenario político y los estragos de la pandemia son para Stefanoni cosas que hay que seguir en un calendario muy atareado. Javo, ¿cómo lo ves vos? Y en particular la entrevista a Stefanoni daba la idea de que el MAS tenía cada vez más chances de volver a gobernar si las elecciones son ahora en septiembre. Mira, yo no sé si habrá una gran diferencia entre septiembre y octubre, como el mismo Carlos Mesa lo... Sin embargo, no estamos hablando de una diferencia de septiembre a octubre. Es decir, las primeras elecciones tendrían que haberse realizado en diciembre. La idea era en diciembre, se fue postergando
luego se pasó para mayo, luego de mayo se empezó a negociar una nueva fecha que fue agosto, luego de agosto pasó a septiembre, de septiembre pasó a octubre. Entonces la preocupación que hay en el movimiento al socialismo y en diversos sectores populares es que se puede evidenciar que hay una voluntad política por parte del gobierno golpista y de todo su equipo de gobierno de no llegar a las elecciones. Es decir, nadie va a dar un golpe de Estado que dejó casi 40 muertos en el mes de noviembre para después entregar el poder por medio de las urnas. Es decir, el gobierno golpista está buscando estirar lo más que se puede el calendario electoral y mejorar de esta manera sus posiciones electorales. Sin embargo, una encuesta que salió un mes atrás o 15 días atrás ponían en evidencia la posibilidad de que el movimiento al socialismo pudiera ganar las elecciones en una primera vuelta, y esto debido al a la escandalosa gestión de la pandemia por parte del actual gobierno, los escandalosos casos de corrupción. El día de ayer se descubrió un nuevo caso de corrupción en la estatal petrolera, donde todos los ejecutivos de YPF han sido contratados de la socia, digamos, o de la transnacional Petrobras, y acaban de firmar contratos dolosos para el Estado, donde Petrobras se hace una pingo de ganancia de $5 millones por mes durante todo este tiempo. Entonces, esa situación de escandalosa corrupción, desastroso manejo de la pandemia, con muertos en los hospitales, en las calles, en las casas, en las plazas, etcétera, con inexistencia de medicamentos y todo ese desastre, están empujando a diversos sectores que por ahí eran sumamente críticos del gobierno de Evo Morales a impulsar un proceso de lucha sumándose a las huelgas de la COP. Tal es el caso, por ejemplo, de Felipe Quispe Huanca. Recordaremos que hace 2 años él tuvo que pasar a la clandestinidad, el gobierno del MAS lo estaba persiguiendo, y bueno, este hombre hoy dirige el bloqueo de caminos en la región de Achacachi, ¿no? Entonces, esta situación es la que hace indefinido o con final abierto el resultado. Lo cierto que tenemos que decir es que la estrategia del MAS de negociar permanentemente con los golpistas, intentando convencerlos de que respeten el calendario electoral, está, por un lado, permitiendo que los golpistas se vayan consolidando en el manejo del poder del Estado, pese a su desastrosa gestión, pero por otro lado también va debilitando las posiciones del MAS, porque en algún momento serán el bloque golpista y sus partidos quienes determinen cuándo y cómo se realizarán las elecciones, ¿no? Es decir, hay varios periodistas y voceros de la derecha que están pidiendo la cancelación de la personería jurídica del MAS, cosa que les permitiría ir a unas elecciones controladas y sin riesgo de perder el control del Estado. Entonces es una situación difícil. El MAS busca indudablemente derrotar a los golpistas por las urnas y por eso exige las elecciones, pero no se da cuenta que en esta dinámica los golpistas van a reconstituir o van a lograr armar un gran frente electoral para hacer frente al MAS, ¿no? Es decir, la estrategia de presión del MAS y de luchas condicionadas, limitadas, controladas y evitando que se desborden, lo único que hacen es terminar fortaleciendo al golpismo y debilitar las mismas perspectivas que tenía el MAS ante las elecciones, ¿no? Entonces, acá creo que hay una gran discusión, que es la que hemos planteado desde la LORSI, pero bueno, lo plantearé después, que hay dos estrategias enfrentadas: una estrategia que busca utilizar la movilización obrera, campesina y popular al servicio de presionar y condicionar a los golpistas, y una estrategia que es la que hemos sostenido desde la LORSI y es la que venimos sosteniendo, de que a los golpistas se los debe derrotar en la calle si se quiere encontrar una salida progresiva ante la crisis sanitaria, de salud, económica y también política en estos momentos, ¿no? Bueno, para concluir esta idea, Gastón, creo que la situación se agrava con lo que vos mencionabas en tu pregunta, el surgimiento de nuevos focos de incendio. En este momento hay más focos de incendio que el año pasado, que fue un verdadero desastre.
y este es el resultado no solo de las leyes ecocidas que aprobó el MAS en sus acuerdos con la agroindustria durante 6, 7 años, desde el 2008 más o menos, sino que han sido agravadas por la profundización de las ventajas que se le entrega a la agroindustria, quienes son los que están alentando las quemas de bosques y pastizales para extender la frontera agrícola. De hecho, el actual ministro de Economía es miembro de la agroindustria, ¿no? Es decir, ellos están en posición de gobierno en este momento. Bien, sí, por esto que decías antes de meterte en el problema lamentable de los incendios en la región de Chiquitanía, me quedé con esa frase que la dijiste y que la leí en tu editorial del lunes en La Izquierda Diario: el MAS y la COP no quieren derrotar a los golpistas en la calle, quieren hacerlo en las urnas. Vos decías que hay dos estrategias y desde la LORSI proponen justamente la que apueste a la calle. Ahora, ¿qué medidas habría que tomar y qué medidas no solamente de acción, sino políticas habría que tomar para desarrollar la segunda estrategia, Javo? Bien, en gran medida el conflicto emerge porque hay una importante presión por abajo, es decir, te imaginarás, Gastón, que ver morir o tener familiares en riesgo de muerte o amigos o vecinos es una situación que pone y acelera la reflexión política de vastos sectores. Entonces, sin embargo, la medida de lucha de la COP viene encabezada con una única demanda prácticamente, que es la exigencia de las elecciones el 6 de septiembre. Cuando en realidad existen una serie de demandas que deberían estar en primer lugar y que podrían alentar la movilización obrera, campesina y popular, como por ejemplo la exigencia de la nacionalización del sistema de salud privado para garantizar que la familia obrera y popular pueda acceder a la salud. Sin embargo, esto lo cuento porque es asombroso, la Central Obrera Boliviana lo único que ha exigido, tanto en la marcha del 14 de julio como en las movilizaciones del 28 de julio, donde se definió esta medida de fuerza, es la liberación de la comercialización y distribución de dióxido de cloro, ¿no? Es decir, frente al desastre sanitario que provoca el actual sistema de salud, aumentando la letalidad del virus y la enfermedad, la Central Obrera Boliviana, casi con resignación, en vez de plantear la nacionalización de todo el sistema de salud y terminar con la especulación y la usura que vienen haciendo hospitales y clínicas privadas, laboratorios, farmacéuticas, etcétera, lo único que atina a decir es, bueno, si no tenemos salud, por lo menos que nos habiliten dióxido de cloro, que es... Te imaginarás, sí, es un desinfectante industrial, es decir, para los ricos hay hospitales, hay unidades de terapia intensiva, y para los pobres hay desinfectante industrial. Bueno, ese programa, ese pliego de la Central Obrera Boliviana, te imaginarás, Gastón, que no entusiasma a nadie, no. Y entonces, en primer lugar, lo que se necesitaría es un cambio radical del pliego de demandas, manteniendo indudablemente lo del 6 de septiembre, es decir, desde la LORSI nosotros defendemos el derecho democrático de exigir elecciones lo antes posible de vastos sectores populares, pero consideramos que ese derecho democrático no puede quedar en manos de burocracias sindicales corrompidas o de dirigentes masistas que no paran de negociar con el golpismo, sino que es necesario que sean los trabajadores y el pueblo que tomen en sus manos, mediante asambleas, mediante ampliados, coordinadoras, cabildos, etcétera, que tomen en sus manos la dirección de la lucha y los objetivos de la misma. Solo así se podrá garantizar una estrategia que termine de derrotar a los golpistas y establecer una agenda al servicio de las grandes mayorías nacionales. Entonces, esa es el gran problema. En estos, por ejemplo, el día de ayer, la Confederación de Fabriles, así como la Confederación del Magisterio Urbano Nacional, rechazó sumarse a la huelga de la COP, afirmando de que, bueno, si es solo por el 6 de septiembre, no tiene sentido entrar a la huelga, porque del 6 de septiembre al 18 de octubre hay un poco más de un mes y nada más, ¿no? Entonces, la forma en que está encarando el MAS y la Central Obrera Boliviana
el actual proceso de lucha no logra moralizar ni entusiasmar a las amplias masas, que son quienes y son las únicas que pueden derrotar al golpismo de manera duradera y definitiva, ¿no? Así es, Cabo, coincido en esto último y la verdad que, bueno, agradecerte la comunicación. Siempre es muy interesante poder seguir a través de tus análisis la situación, por lo general siempre que hablamos muy crítica, o por lo menos desde el golpe en adelante se ha vuelto cada vez más complejo el panorama en Bolivia. No sé si querés agregar algo más para cerrar la entrevista. No, por ahora creo que está resumido de manera las dificultades que se está viviendo en estos momentos en el país. El final, señalar que el final es un final abierto, va a depender de cómo se desarrolle el actual proceso de lucha y de cómo se desarrollen también las negociaciones que el día de hoy empiezan en el Tribunal Supremo Electoral con 7 organizaciones sindicales, entre ellas la COB y las organizaciones del Pacto de Unidad. Entonces estaremos atentos a lo que siga sucediendo, y ha sido un gusto conversar contigo, Gastón, y con todos de la provincia de Jujuy en Argentina, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javo, y como vos decías, vamos a tener actualizado a través de la Izquierda Diario Bolivia lo que suceda durante el día de hoy y en lo que sigue de esta situación convulsiva ahí en el país. Te agradecemos mucho y te mando un abrazo. Un gran abrazo a toda la audiencia. Saludos, compañeros. Chau, chau, hasta luego.